Estamos en vivo. Buenos días, sean bienvenidos. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario y el Laboratorio de Análisis del Currículum les da la más cordial bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan vía Zoom y también a los asistentes que nos acompañan por el canal de YouTube. Esta actividad, el día de hoy que se va a presentar, es una actividad del ciclo de conferencias magistrales que tiene en su agenda el Laboratorio de Análisis del Currículum, en donde el objetivo es ofrecer a la comunidad universitaria y público en general un espacio académico para el diálogo y la reflexión crítica en torno a temas actuales y relevantes que impactan en la educación superior y el currículum universitario. Para continuar con esta actividad, cedo la palabra a la doctora Connie Senger, que fungirá como moderadora de esta conferencia. Gracias. Sí, muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estos minutos que nos regalaron de espera. Tuvimos algunas dificultades técnicas, pero ya estamos listos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro profesor invitado, el doctor Roberto Ángel Rodríguez Gómez Guerra. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es investigador de tiempo completo titular C del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesor de licenciatura y posgrado en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y está reconocido con el nivel 3, que es el máximo nivel de desarrollo. Su área de investigación se centra en la educación y la ciencia, particularmente en los temas de investigación relativos a la política educativa, la educación superior comparada, las políticas de educación superior en México y la educación superior y las desigualdades sociales. Su currículum es muy amplio, pero él nos solicitó que diéramos solamente algunos de estos rasgos. Doctor, sin más, le agradecemos su participación infinitamente y pues quisiéramos escucharlo con la conferencia que ha preparado el día de hoy, Ley General de Educación Superior, a 3 años de su publicación. ¿Cuáles han sido los retos y cuáles son las perspectivas? Cómo no, con mucho gusto. Primero, para agradecer la invitación y la oportunidad para presentar ante ustedes el tema, y agradezco también su presencia y su paciencia. Quisiera dividir la presentación en torno a 4 aspectos. El primero tiene que ver con la trayectoria y los antecedentes, pues, de la Ley General de Educación Superior, que fue promulgada, como ustedes saben, en el año de 2019-2000. Y además, como un segundo tema, después de revisar los antecedentes que dieron lugar a esta disposición, eh, abordar el tema de cómo fue esta ley construida, cuáles fueron las distintas etapas que finalmente llevaron a su formulación hasta su aprobación en el Congreso de la Unión. En esa segunda parte, que corresponde a la hechura de la ley propiamente dicha, me gustaría poder abordar asimismo el tema de cuál es la importancia de contar con una norma general para el sistema de educación superior. En tercer lugar, quisiera pues conversar un poco con ustedes cuáles han sido las implicaciones de la ley en el marco de la política de educación superior del actual sexenio y cómo se ha buscado, digamos, que implementar los principales mandatos de la ley, lo que ha dado lugar a un conjunto de iniciativas, algunas ya en proceso de implementación
y otras con un menor grado de desarrollo. Y por último, para concluir la presentación, abordar, digamos, el tema de cuáles son los retos y las perspectivas que se están abriendo ya de cara al siguiente gobierno, al siguiente sexenio. Pues con esos puntos a tratar, comenzaría con el primero, el de los antecedentes o el marco histórico que tiene que ver con la Ley General de Educación Superior. Lo primero y quizás más importante, y es una de las características notables de esta norma, es que viene a llenar un vacío. Es decir, México se demoró muchísimo, si lo comparamos con otros países, el contar con una norma general para educación superior era casi una excepción, si no decir una suerte de rareza. La mayoría de los países cuentan con normas de este tipo en diferentes formatos, de diferente alcance, pero prácticamente todos tienen una ley de educación superior y México no contaba con ella. Es de llamar la atención que cuando fue expedida la Ley Federal de Educación, que es una primera norma general de educación para todo el país, me estoy refiriendo al año de 1940. Se incluyó ahí un artículo que decía que se tiene que legislar para educación superior una norma específica, que se haría en el futuro. Y que mientras tanto, pues cada una de las instituciones estaría normada por su reglamentación interna. Piensen que en 1940 existían realmente muy pocas instituciones de educación superior y menos aún de universidades. Apenas se acababa de establecer el Politécnico, estaba por supuesto la Universidad Nacional Autónoma de México y algunas más instituciones universitarias en los estados. Pero eso como conjunto era, digamos, de un volumen o de un tamaño muy pequeño y no parecía especialmente problemático que cada una de las instituciones pues tuviese su ley orgánica o su estatuto y que así funcionara el sistema. Se dejó entonces puesto en la disposición de esa ley federal de 1940 que en el futuro se legislaría, pero ese futuro realmente tardó mucho en llegar. Hacia el año de 1978 vino un primer, vamos a llamarle intento, o una primera iniciativa que dio lugar a la Ley de Coordinación de la Educación Superior. Fue promulgada ese año, en 1978. Es muy llamativo que el mismo año se estableció por iniciativa de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en conjunto o en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, una suerte de sistema que se llamaba Sistema Nacional Indicativo para la Planeación de la Educación Superior, el SINAPES. Este mecanismo, el SINAPES, por acuerdo CEP y ANUYES, dio lugar a un conjunto de instrumentos o de mecanismos para coordinar la educación superior. Estos fueron, pues, en primer lugar, el Consejo Nacional para la Planeación de la Educación Superior, CONPES por sus siglas, y en los estados, las primeras comisiones nacionales para la planeación de la educación superior, las COMPES, y se establecían en ese sistema nacional indicativo pues un conjunto de prioridades o de programas que podrían desarrollarse a partir del acuerdo entre las instituciones y la autoridad pública federal, es decir, ello, ello daría lugar a fórmulas tales como la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, se llamó CONAEVA, y a partir de la CONAEVA a diferentes mecanismos de evaluación del sistema
de nueva generación o de primera generación. Evaluación de instituciones, evaluación de programas, evaluación de académicos y también evaluación de estudiantes. Para evaluación de estudiantes se fundó el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior en el año ya de 1984. Para el caso de los académicos se establecieron en las instituciones, sobre todo, programas de estímulos. Estos van a ocurrir fundamentalmente en la década de los años 90. Para el caso de los programas, se comenzó con un sistema de autoevaluaciones y de ese sistema de autoevaluaciones habría una, digamos, segunda generación que buscaría ir hacia el terreno de la acreditación de programas. Y se crearon, pues, dos nuevos mecanismos para evaluación y acreditación de programas. El primero, que se llamó los grupos de pares o los CIES, y el segundo, las agencias de acreditación de programas coordinadas por un consejo de acreditación, el COPAES. Eso en el año 2000. De manera que, por lo menos, la política de educación superior de finales de los 80 y de toda la década 90 estuvo determinada básicamente por la implementación de fórmulas de evaluación y acreditación y a través de programas que eran fondos concursables para recursos extraordinarios a las instituciones de educación superior. Hubieron otros cambios en paralelo a la operación de este sistema nacional indicativo, que fueron la diversificación del sistema, pues con la creación de universidades tecnológicas primero, con la ampliación, pues, a un número muy importante de los institutos tecnológicos de carácter federal o de carácter descentralizado, que después se reunirían en una estructura de coordinación. Eso en el año 2018, perdón, 2015 más o menos, que es el Tecnológico Nacional de México. Se crearon las primeras universidades interculturales, se estableció el sistema de universidades tecnológicas, después el de universidades politécnicas, la Universidad Pedagógica Nacional pues estableció sedes descentralizadas en todos los estados, y eso ha aunado a la creación de instituciones públicas de educación superior, pero no autónomas y bajo el control de los estados. Las universidades públicas de educación superior de carácter solidario, UPES. Sistema en estos años, me refiero a las décadas 80 y 90, realmente creció mucho, se diversificó y comenzó a ser realmente limitada la fórmula de coordinación normativa a través de la ley de coordinación. De hecho, la ley de coordinación de 1978 respondía más bien que a, digamos, un propósito de regular la educación superior como tal, a incluirla en el nuevo, digamos, mecanismo de distribución de recursos fiscales federales a los estados. Hubo una renovación del mecanismo de distribución de recursos fiscales a los estados, los fondos que se habrían de trasladar a los estados desde la federación a través de los mecanismos de participaciones y de ramos. El ramo número 33 se creó en esos años, en el año 78, 79 y en el 80, para hacer llegar a las entidades federativas recursos federales que pudieran aplicar a los campos, por ejemplo, de política social, entre ellas política de la educación. Ese fue más bien
la razón de ser de la Ley de Coordinación de la Educación Superior. Esta ley de coordinación incluyó además dos también mecanismos o procedimientos para coordinar a la educación superior tecnológica, el Consejo Nacional de Educación Superior Tecnológica, y para coordinar a las normales, como digamos un inicio de nuevos fórmulas o mecanismos de gobernanza. Desgraciadamente, estas dos comisiones de coordinación, la correspondiente a tecnológicos y la correspondiente a normales, pues en el fondo fueron capturadas por la autoridad, y más que funcionar como órganos consultivos, funcionaron como correas de transmisión de lo que disponía la SEP para los tecnológicos y para las normales, y dejaron de operar en los años 90. Hay un dato que también es importante y es en cierto modo paradójico, que la Ley de Coordinación del 78 y el Sistema Nacional de Planeación Indicativo, también del 78, no se hablaban entre sí. No se hablaron entre sí. La Ley de Coordinación, si ustedes la revisan, no incluye al Sistema Nacional de Planeación. Y el Sistema Nacional de Planeación tampoco establece como marco de referencia a esa ley. Entonces funcionaron en realidad como, digamos, dos instancias paralelas y con poca o ninguna interacción entre ellas. Es la época que ahora se llama del neoliberalismo, ¿no? En que, digamos, podía la política pública funcionar, operar a través de otras fórmulas que no fueran las normativas. Fundamentalmente, esto es el caso a través de, digamos, incentivos, es decir, de fondos extraordinarios que se concursaban a cambio de condiciones para las instituciones de educación superior. ¿Cuáles eran estas condiciones? Bueno, establecer procedimientos de planeación, de carácter de planeación estratégica, en que establecieran su visión, su misión y, digamos, cuáles serían los esquemas de planeación para alcanzar esos objetivos. Para el gobierno federal era importante, por ejemplo, establecer una mayor proporción de profesores o profesores investigadores de tiempo completo, y bueno, emplearon los sistemas de becas para el profesorado y los programas de estímulos. Era importante contar con, se llamaban entonces, mecanismos de aseguramiento de calidad, y se impulsó la acreditación de programas, por ejemplo. Entonces operaban otros mecanismos, pero no los regulatorios. La Asociación de Universidades, desde el año 2000, pues, tenía muy claro que había ahí un hueco que había que llenar, y comenzó a elaborar proyectos de ley general. Estábamos hablando de casi 25 años, que pudieran servir como referente para la eventual discusión y legislación del tema. Hubo varios intentos y varias iniciativas durante los primeros años de este ciclo, pero no se llegó muy lejos con ello. Hasta que hacia el año 2010, la asociación puso de nueva cuenta manos a la obra, pero ya con un proyecto de ley general, con ese formato de ley general. Aquí es importante aclarar qué es una ley, qué es una ley general. Una ley general también se puede entender como una ley constitucional, es decir, no forma parte de la Constitución, pero está mandada por la Constitución. Cuando se hizo la reforma Constitución del 2018, puso el actual gobierno, viene ahí un artículo transitorio que determina que se debe legislar, se debe establecer una ley general para la educación superior y también una ley general para el sistema de ciencia y tecnología.
Es un artículo transitorio. Y además, en la reforma constitucional de 2018, se reformó el artículo tercero y el artículo 37 y el artículo, no recuerdo el número, pero el que establece las atribuciones del Congreso. Y señala como atribución del Congreso el poder legislar en materia de educación superior, ciencia y tecnología. Es una primera característica de una ley general. Está mandada por la Constitución. La segunda característica, y esta es también muy importante, es que establece lo que se llaman las competencias, es decir, lo que corresponde a la federación, lo que corresponde a los estados y lo que corresponde a los municipios. Toda ley general, por lo menos en teoría, debe establecer una distribución de competencias, lo que a cada uno le toca, así como las bases de coordinación. Y eso, digamos, son mandatos que las leyes generales deben de respetar. En México comenzaron a existir realmente leyes generales, bueno, en las últimas 2 décadas ha habido una suerte de proliferación de leyes generales. Hasta esos años no era el caso, era más bien, digamos, la formulación de leyes federales, suponiendo que estas tenían alcance nacional, pero no aquellas de este otro tipo, las leyes generales que establecen distribuciones de competencias. Bueno, pues en ese marco se comenzó a trabajar desde la NUYES la confección de una ley. Hacia el 2015 se formó ya un grupo de trabajo de especialistas en ANUYES para hacer un diseño de ley. Y este se hizo en los años 2015 y 2016. Y ya puesta el proyecto completo, se tuvo un acuerdo con la Cámara de Senadores a través de la Comisión de Educación del Senado, en que se impulsaría el proyecto de ANUYES para poderlo llevar a Congreso. La carta de intención respectiva entre el Senado y la ANUYES es del 2018, a principios del 2018. Pero ya en ese año se comprendió que era tal vez demasiado tarde para poder legislar en el marco de lo que empezaba como las campañas por la presidencia en 2018. No era el momento más oportuno. Es un momento parecido al actual, tratar de establecer una ley cuando están las campañas por la presidencia, pues es especialmente complicado. Aunque estuvo el punto de acuerdo y hubo foros y hubo discusiones, etcétera, no se llegó muy lejos. Sin embargo, contra todo lo esperado, el cambio en la presidencia de la República, con la llegada de la cuarta transformación, al gobierno abrió una nueva ventana y una ventana diferente, que fue la reforma a la Constitución. Como la Constitución mandaba hacer la ley general, pues ya ni siquiera se necesitaba un acuerdo, era un mandato de ley, y además establecía un plazo, que la ley estuviera lista a más tardar en el 2020. Se formó un nuevo grupo de trabajo. Este se estableció en la UNAM por acuerdo de los rectores en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y participaron sobre todo especialistas en 2 ramos, especialistas de educación superior y, bueno, abogados, ¿no? Es decir, juristas. Se trabajó en el segundo semestre de 2018, pero encima del escritorio, por decirlo así, se tenía el documento de la NUYES, el que se había construido previamente. Y la idea era mejorarlo, adecuarlo a las que se entendían como posibilidades de política educativa del sexenio y ampliar su perspectiva.
ya digamos más en el formato de una ley general que de una ley nacional. Decide establecer las competencias para los estados, por ejemplo, y tener presente el marco normativo nacional en distintas materias, no solamente la educativa. Por ejemplo, los temas de, de no discriminación, los temas de derechos humanos, los temas de igualdad de género, en fin, poder incorporar ese conjunto de disposiciones al formato de ley general para la educación superior. Ese fue un trabajo muy, muy interesante, y terminó hacia finales del 2018. Y todo apuntaba, bueno, a que se podría, a que se podría lograr ya una ley disponible para el Congreso. A finales de 2018 se presentó esta iniciativa, la construida en la UNAM, a la Asamblea de la ANUYES, y esta determinó hacer foros de consulta para que en cada uno de los estados, con la participación de quienes quisieran participar, se hicieran observaciones. Hasta ese momento, la relación de trabajo era entre ANUYES y entre la Subsecretaría de Educación Superior, y el documento era el proyecto de ley establecido. Estamos hablando de finales del 18, principios del 19. Se hicieron los foros, se hicieron 32 foros, uno en cada estado, y en cada estado generalmente en la Universidad Autónoma del estado correspondiente. En algunos casos en institutos tecnológicos, pero se hizo esa dinámica y se recogieron observaciones casi innumerables, pero la ANUYES asumió la tarea de sintetizarlas y entregó eso, una síntesis de las observaciones de autoridades educativas, de autoridades del sistema tecnológico, de las interculturales, de las normales. Y bueno, fue claro que faltaba todavía bastante trabajo por hacer, y se integró ya un nuevo colectivo, un nuevo grupo. Un nuevo grupo cuya coordinación estaría a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior, ¿no? Y a partir del documento UNAM y de las observaciones hubo llamémosle, un segundo proyecto. Acá hubo una suerte como de complicación. En este desarrollo que les estoy contando, que les estoy comentando, no se tenía en cuenta que los partidos representados en el Congreso pues tendrían necesariamente que participar en la elaboración de la ley. Y entonces se tuvo que establecer un mecanismo de comunicación entre las representaciones de los partidos y el grupo establecido entre la Subsecretaría de Educación Superior y la NUYES, a través de un enlace legislativo acreditado por la SEP, y comenzaron a llegar las observaciones de los partidos. Acá, para comentar esta historia, sí vale la pena decir que llegaron observaciones de todos los partidos, excepto de uno, el partido en el gobierno. Porque ellos consideraron que quedaban representados por la propia Secretaría de Educación Superior y que no necesitaban hacer observaciones que emanaran de la plataforma del partido, sino más bien de la perspectiva del gobierno. Ahí hubo algunas, vamos a llamarle fricciones o diferencias, pero finalmente se pudo establecer la comunicación. Se trabajó básicamente en el primer semestre del año 2019 para conseguir un acuerdo. El problema del acuerdo es que los diferentes partidos, y al abrir el espacio en la Cámara de Diputados para revisar la ley, pues hubo también ahí temas de lo que se llama el lobby, es decir,
intereses de otros grupos interesados en la educación superior. Básicamente, los representantes de la educación superior privada, ¿no? A través de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la FIMPES, y de algunos rectores de universidades y otras instituciones de carácter privado. Ellos tenían su propio interés, su propia agenda, e impulsaron que la ley contemplara, digamos, regulaciones adecuadas para el interés de ellos, ¿no? Que están sobre todo centradas en el registro de validez oficial de estudios, el REVOE, que es el que autoriza y da validez a la posibilidad de programas en instituciones particulares, en programas que hay que refrendar, el REVOE se tiene que refrendar, o que el REVOE es de nueva creación, para programas de nueva creación. Hicieron su lobby, lo ganaron con toda amplitud, hay que decirlo como es. Y en la Ley General de Educación Superior quedó plasmado un título para educación privada que fue casi diseñado por ellos, en buena medida diseñado por ellos. Del sector salud, por ejemplo, llegaron notas y observaciones que hacían ver que el sistema de autorización de programas para medicina tenía que pasar por autoridades del sector salud, y eso también quedó puesto en la Ley General de Educación Superior. Del lado de las comisiones de igualdad de género, estas comisiones legislativas decían que la parte de igualdad de género se había quedado corta y que había que ampliarlo, hicieron propuestas. Es decir, de distintos lados y por distintos grupos de interés. Al decir grupos de interés, quiero decir lo que el término indica, es decir, que están efectivamente interesados en la mejora de una norma, no tanto el sentido de grupos de interés, en sentido negativo, que están presionando contra la regulación. No es eso, sino grupos interesados en que la ley, en efecto, lograra los objetivos que se proponen. De una ley que originalmente tenía aproximadamente 60 artículos, casi se duplicó, después se iba con un mejor formato a comprimir, ¿no? hasta lo que es actualmente la disposición. Solo que es, en términos formales, una ley que es razonablemente en su tamaño, en su número de artículos es razonable, pero cada artículo tiene fracciones y fracciones y fracciones. Es una ley muy, digamos, aspiracional, más que propiamente regulatoria del sistema, pero sin duda es un marco general. Para no hacerles demasiado abrumadora la presentación de antecedentes, lo dejamos para las preguntas, lo que ustedes quieran saber. Les diré que finalmente la ley llegó, pero por la vía del Senado. Se construyó en la Cámara de Diputados, pero fue presentada en el Senado. Y fue presentada de una manera muy especial. Es iniciativa de quienes menos participaron en su elaboración, es una iniciativa de Morena, no es una iniciativa de presidencia, pero la iniciativa de Morena fue además suscrita por el resto de los partidos. Es una ley multipartido, ¿no? Si ustedes ven la iniciativa como tal que llega al Senado, está firmada por todos los representantes de los partidos y por diputados y senadores. Eso le da mucha fortaleza. Entonces ingresó hacia finales del 2019 al Senado de la República, y del Senado, una vez que ingresa, pues el siguiente paso es que la dictamine la Comisión de Educación y una comisión legislativa. Ese es un nuevo espacio
en el que intervino sobre todo la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda hizo que se modificaran todos los artículos que tienen que ver con dinero para que se añadiera en cada caso la cláusula favorita de Hacienda, bueno, de la Hacienda de este sexenio, que es sujeto a disposición presupuestal. Porque la Ley General de Educación incluye algo muy importante, que es lo siguiente. Uno de los temas relevantes para el gobierno era la gratuidad de la educación superior, pero no había recursos para ello, nunca lo sabía. Y una gratuidad impuesta desde la ley, pues implicaba el tremendo riesgo de que las instituciones, al dejar de cobrar las públicas, al dejar de cobrar inscripción y colegiatura, tuvieran insuficiencia financiera. Hay que decir que prácticamente todas las instituciones, casi todas las instituciones públicas de educación superior, algo cobran, ya sea en inscripción o en colegiaturas. Esto que les digo incluye a las normales, incluye a las pedagógicas, incluye a los tecnológicos, a las universidades tecnológicas, a las técnicas, todas cobran. Vamos a decir, cobran poquito, pero cobran, ¿no? Y la gratuidad sí sería un elemento muy complicado de manejar para el financiamiento, sobre todo para el gasto operativo de las instituciones. Se encontró una solución. Esa solución, es decir, para establecer la gratuidad hay que crear un fondo para la gratuidad y ese fondo tendría que ser alimentado por la Secretaría de Hacienda. Bueno, en la Ley General de Educación Superior se puso que hay que hacer un fondo específico para gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, pero que el financiamiento de este fondo sería gradual y sujeto a disponibilidad presupuestal, lo que da como resultado que lo que fue una gran propuesta desde la campaña del actual presidente de establecer la gratuidad y la obligatoriedad, bueno, no se ha podido, no se ha cumplido, pues, ¿no? Está en la ley, pero como la ley dice gradualmente y sujeto a disponibilidad, pues no ha existido el fondo, aunque ha sido objeto de negociación casi cada año entre la Subsecretaría de Educación Superior y la Secretaría de Hacienda. El caso es que ese dinero no hay. Y tampoco ha habido un incremento importante del subsidio para el sistema de educación superior prácticamente desde el 2018. Apenas ha incrementado el presupuesto para la educación superior al nivel de la inflación y no más que eso. En fin, finalmente con esas, digamos, correcciones de la Secretaría de Hacienda, la ley fue presentada al Pleno del Senado y tuvo la fortuna, pues vamos a llamarle así, de ser aprobada en forma unánime. Y las leyes del país tienen que ser dictaminadas por ambas cámaras. Entonces regresó todavía en buen término para que pudiera hacerse la aprobación en la Cámara de Diputados finales del 2020 y cumplir además con la obligación constitucional que llegó a Cámara de Diputados, y se calculaba que no habría ningún problema, que ya estaba todo planchado, los partidos de acuerdo, y que pasaría igualmente por consenso. Eso es lo que se supone. Pero de pronto salió algo así como carta de abajo de la mano, y el Partido del Trabajo dijo, yo tengo una iniciativa diferente, y presentaron una ley alternativa de educación superior. Totalmente distinta a la que se había aprobado. Pero la Comisión de Educación tenía la obligación también de dictaminarlo, hizo las observaciones, se llegó a una especie de acuerdo, y el acuerdo fue que se presentaría la aprobada por el Senado y que el Partido del Trabajo, que había presentado su propia iniciativa, votaría en contra. Y votó en contra. Entonces, en diputados se aprobó por gran mayoría, pero
con los votos en contra del Partido del Trabajo y de algunos diputados de Morena. Entre ellos, por ejemplo, Pablo Gómez. Y la reserva que tenían era una muy interesante, la voy a comentar en detalle. La Ley General de Educación Superior incluye un artículo, el artículo 2, que fortalece la autonomía, o que busca fortalecer la autonomía. Y señala, número 1, que ninguna ley orgánica puede ser distinta de lo que señala la Constitución Federal en materia de autonomía. No, pues. Pero lo más importante, que si un gobernador o un congreso local quiere modificar una ley orgánica de una universidad autónoma, tiene que hacerlo en consenso con la universidad respectiva, ¿no? Es decir, con el órgano colegiado superior, normalmente son el Consejo Universitario. Entonces tiene que haber un acuerdo entre el Congreso local o el gobernador del estado y la universidad para que proceda una reforma a una ley orgánica. Eso lo dice la Ley General de Educación Superior. Lo que decían los diputados que votaron en contra es que eso era contrario al principio de que los diputados tienen derecho de iniciativa. Es decir, ellos tienen la atribución que está puesta en la Constitución Federal y en las constituciones de los estados, que quienes inician leyes son o el gobernador o los diputados. Entonces, que eso no podía ser limitado por una ley como la Ley de Educación Superior, que si querían o queríamos esa protección a la autonomía, se tenía que reformar la Constitución, no a través de una ley general. Y por eso votaron en contra, por esa razón y por ninguna otra, ¿no? Digo, me refiero a los diputados de Morena. Pero a final de cuentas, y con una proporción superior al 85% de los votos, en diputados, salió aprobado y se expidió. Bueno, llegó a la revisión final que hace la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación y se publicó ya en el diario oficial. Y ahí termina, digamos, la historia de cómo se confeccionó esa ley, ¿no? Pero prácticamente al día 2 de haber sido publicada en el diario oficial, la Subsecretaría de Educación Superior dijo, bueno, ahora hay que implementar. Y la implementación, es decir, la puesta en práctica de los mandatos de la Ley General de Educación Superior, ha sido el eje o la columna vertebral, si quieren llamarlo así, de la política de educación superior del sexenio, ¿no? Casi que fue una suerte de tabla de salvación para la autoridad educativa federal, que su trabajo tuviera que consistir, como ha consistido en los últimos años, en ver que los mandatos de la Ley General de Educación Superior se cumplen. No ha sido el único, digamos, proyecto para la educación superior. Están también las universidades Benito Juárez, ¿no? Está también el tema de crear más universidades interculturales y otros proyectos. Pero en realidad la parte sustancial de la política de educación superior del sexenio ha consistido en la implementación. ¿Y qué es esto de la implementación? Bueno, cumplir los mandatos de la ley. Se identificaron 17 o 18 mandatos que están puestos en esta norma y se comenzó por el que se consideró el más relevante, que tiene que ver con la gobernanza o con la coordinación del sistema, ¿no? Siempre se ha dicho, y tiene mucho sentido, que no existe en México un sistema de educación superior, sino más bien un gran archipiélago de instituciones y de subsistemas que se hablan poco entre sí y que no establecen, pues, relaciones de coordinación, de vinculación, de trabajo conjunto, etc. La ley lo trata de resolver
a través de un mecanismo que es el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, o por sus siglas, el CONACYT. Dijeron, bueno, lo primero que hay que hacer es hacer el CONACYT. Y acá es muy llamativo que parecía complicado crear un órgano de esa naturaleza, pero sí se hizo y tuvo mucha convocatoria. El CONACYT en su estructura actual está constituido por aproximadamente 140 representantes. Están rectores de universidades públicas o directivos del subsistema tecnológico, del de normales. Están ahí los privados también, los representantes de la educación superior privada. Están los representantes de las comisiones nacionales de planeación de los estados. Está todo el mundo que está, ¿no? Se reúne periódicamente, ¿no? Tienen por lo menos 2 sesiones ordinarias por año, pero han hecho varias extraordinarias. La primera de estas fue a semanas después de haber sido aprobada la ley para crear el consejo. Y se decidió que el consejo operaría a través de comisiones o grupos de trabajo. Un grupo de trabajo para cada uno de los mandatos de la ley, básicamente, ¿no? Pues si la ley dice, como dice, que hay que crear un sistema nacional de evaluación y acreditación, pues hubo una comisión para crear el sistema nacional de evaluación y acreditación. Uno para el sistema de créditos y competencias, pues una comisión para eso. Una para hacer interactuar a la educación superior con la CID, con H, pues también hubo una comisión para ello, otra para hacer el Plan Nacional de Educación, el Programa Nacional de Educación Superior, una más para establecer los mecanismos de financiamiento, otra para establecer un plan para la ampliación de la cobertura de educación superior, etcétera, hasta llegar a una docena de comisiones o grupos de trabajo. Una para el Sistema Nacional de Información, que es otro de los mandatos, de la ley, y así dividido en grupos de trabajo, pues se pudo emprender esta tarea de información. Entonces la pregunta es, y además algo muy importante, se reactivaron las comisiones nacionales de planeación de la educación superior de los estados y prácticamente están operando todas, ¿ya? Y se reúnen y hay una instancia de coordinación de las comisiones estatales. La idea de la ley es ambiciosa, no es sencilla, que es buscar de establecer sistemas estatales de educación superior que sean coordinados por las autoridades estatales, pero a través de las COMPES, que son estas comisiones, COEPES, perdón, Comisiones Estatales de Protección de la Educación Superior. Y también hay la intención de que cada uno de los estados cuente con su ley estatal de educación superior. Son pocas las que se han aprobado, pero ya van varias, o que reformen su ley de educación, la ley estatal de educación, para incluir las disposiciones de la ley general, o por lo menos, como fue el caso de la Ciudad de México, que en la ley de educación indiquen que para educación superior aplica la Ley General de Educación Superior. Hay esas 3 vías, ¿no? Algunos estados, es el caso, para empezar, de Puebla, pero también lo hizo ya Jalisco, que también lo hizo Sinaloa, ya cuentan con leyes estatales de educación superior, ¿no? Que prevén la operación de sistemas estatales de educación superior y que son coordinados por las comisiones estatales de educación superior. Es la perspectiva, digamos, federalista. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, buena parte de las instituciones de educación superior, cuantitativamente la parte mayor, pues son aún de carácter federal, es decir, controladas por las autoridades de la federación, todo el subsistema tecnológico prácticamente, ¿no? Todo el subsistema de escuelas normales y de universidades pedagógicas.
Entonces, en los estados hay esta complicada convivencia entre instituciones autónomas, instituciones federales e instituciones que dependen del Estado. Hay como las tres vertientes, y las instituciones que realmente dependen de los estados son muy pocas, ¿no? Ya sumadas todas, a lo mejor pues, sea una cifra importante, pero el mecanismo de coordinación de nivel estatal es uno de los retos más importantes de la ley. La ley da la plataforma para ello, pero la operación de esa plataforma no es de ninguna manera sencilla, sobre todo porque los estados no cuentan con suficientes recursos financieros propios como para tener una forma de coordinación del suficiente alcance que permita visualizar la operación de sistemas estatales de educación superior en los que la intervención de la federación sea mínima, ¿no? Ese es todavía de carácter medio utópico. Una de las comisiones que más trabajó fue la de evaluación y acreditación, y ya se cuenta con un principio, pues, para ello, y se está tratando de impulsar en las diferentes instituciones públicas de educación superior, y es un mecanismo doble: hacer la autoevaluación periódica de la institución como tal y de sus programas, y a partir de esa autoevaluación, que sería una evaluación asistida, por ejemplo, por especialistas o por profesionales o determinados por la propia institución externos, a partir de esos diagnósticos, crea los planes de mejora continua. Ese sería el objetivo: utilizar la evaluación en planes de mejora continua y no para otros objetivos como había sido la acreditación. Las formas de acreditación todavía vigentes, que están, digamos, operadas por agencias que son privadas, no se cancelan, pero no la subsidia más el Estado, y queda a decisión de las instituciones si acreditan sus programas mediante esos mecanismos, por ejemplo, porque era muy problemático cancelar la acreditación que había estado vigente pues desde el año, por lo menos desde el año 2010, ¿no? El sistema de información pues se ha ido trabajando a través de módulos. Ya existe un mecanismo a través de páginas web de información de la SEP. Está mejor de lo que antes existía, pero tampoco opera de manera perfecta. De los módulos pues, más interesantes son los que tienen que ver con la producción académica, pues, de los académicos de las instituciones, en que trabajando con el sistema se puede llegar hasta el texto completo producido, ¿no? Por ejemplo, y a tener una contabilidad mucho más precisa de lo que cada una de las universidades y otras instituciones produce. Pero no es particularmente amigable ni fácil extraer pues, de ahí información pública a detalle. Desde luego sigue siendo un punto complicado la transparencia completa de las instituciones, aunque ese sería el objetivo a alcanzar, ¿no? Que un sistema de información no fuera solamente de datos estadísticos, sino que permitiera, digamos, tener acceso a toda la información que las instituciones producen. Pero bueno, se ha seguido trabajando en el sistema de información. De las comisiones menos afortunadas es la que tiene que ver con el fortalecimiento de la investigación científica, porque aunque se ha contado con participación de las autoridades del CONACYT, hubo un punto de fricción fuerte, que fue el del Sistema Nacional de Posgrados. Ustedes saben que eso es de reciente creación. Hay un nuevo padrón de posgrados para becas administrado por CONACYT, y se suponía que la Secretaría de Educación Superior iba a acreditar a cuáles programas se deberían dar las becas. No se hizo de esa manera, se hizo como el CONACYT lo planteó, con un sistema de preferencias a los posgrados, de manera que quedaron fuera del Sistema Nacional de Posgrados todos aquellos que tenían que ver, por ejemplo, con el área económico-administrativa,
aquellos que tenían que ver la mayoría, con los grados en Derecho y Administración, entre otros. O quedaron, digamos, en prioridades lejanas a la primera para el otorgamiento de estas. Entonces, ahí sigue siendo un gran reto de los principales el poder tener una política articulada de educación superior y de ciencia, tecnología e innovación. Ya se está discutiendo en las plataformas de las candidatas, por lo menos la prioridad que eso debería de tener. Como también, y eso no está suficientemente contemplado en la ley, algún mecanismo de articulación entre educación superior y educación media superior. Ese es también un vacío muy fuerte, muy importante. La media superior está entre dos tensiones, ¿no? Lo que llegue de la nueva escuela mexicana y lo que están pidiendo las instituciones de educación superior como competencias de los egresados del bachillerato. Y esa especie de doble tensión puede hacer crisis en los próximos años, ¿no? Aunque en media superior se ha trabajado pues ya por largo tiempo en poder tener un marco curricular común. Ahora con una nueva concepción de la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana, pues el media superior o el bachillerato tendría que cambiar sus mecanismos pedagógicos y sus propuestas curriculares, pero está la otra presión, que es la que ejerce el sistema de educación superior sobre lo que se espera en materia de conocimientos, capacidades, habilidades, disciplinas, etcétera, de los egresados de media superior. Otro tremendo reto, ¿no? Está el reto fundamental de la cobertura, pero no tanto de la cobertura nacional de educación superior, sino de las brechas estatales, ¿no? Aunque la cobertura de nivel licenciatura, ¿no? Ya se está comenzando a aproximar, ¿no? Al 50%, ¿no? Que sería una meta de relativamente fácil alcance. Pues la cobertura en los estados del sur del país, ustedes ya saben cuáles, ¿no? Chiapas, Oaxaca, Guerrero, apenas sobrepasa el 20%, el 25%, está menos de la mitad. Entonces, poder empezar a cerrar estas brechas de cobertura es también un reto de fundamental importancia. Y el reto máximo, ustedes se pueden suponer, pues es de carácter financiero. Es decir, casi cualquier propuesta de renovación, de cumplimiento de todos los mandatos de la Ley General de Educación Superior, pues requiere de un financiamiento suficiente. Y esa ha sido y prevalece como la principal asignatura pendiente para de manera que este, hay muchas ideas nuevas sobre educación superior. Ya saben, aprovechar toda esta revolución digital para incrementar las posibilidades de una educación superior flexible, quizás de carácter mixto, incrementar la oferta de educación superior a distancia para poder llegar a todas las zonas que no son cercanas a las instituciones de educación superior en el país, poder, digamos, hacer realidad las propuestas de equidad de género que están puestas en la ley, las de dos tipos, las de acceso, pero también las de evitar ya todos los temas de discriminación, acoso, violencia, etcétera, en las instituciones, crear instituciones seguras y ambientes seguros y libres de violencia. Además, tener infraestructuras a la altura de la calidad del sistema de educación superior que se pretende. Todo eso, todo ese paquete de mejora, pues está sujeto a los recursos que se puedan integrar desde la federación y a la concurrencia de los estados, que tampoco tienen financiamiento suficiente. Hay alternativas, pero en fin. Y una tensión muy importante es entre las becas para la educación superior y los otros, digamos, elementos de mejora del sistema. Hoy las becas
en los dos programas, el de Jóvenes Escribiendo Futuro, Escribiendo Futuro, y las becas Elisa Acuña, juntas, pues llegan a una cantidad en torno a 12.500 millones de pesos. Eso es casi el 10% del Fondo Federal para Educación Superior. De manera que hay un escenario en que las becas no son dinero más para educación superior, sino se convierten en dinero menos para educación superior. Eso ya se vio en la media superior, que hay beca universal. De todo el gasto federal en educación media superior, más del 25% corresponde a becas, ¿no? Y ese es un límite para las posibilidades de aplicación de presupuesto en otras necesidades. Desde luego en la nómina salarial y desde luego en los gastos de infraestructura, ¿no? La infraestructura en educación superior pues es realmente dinámica, que no es nada más de ladrillos, sino es también de equipo de cómputo, por ejemplo, de adquisición de software, de tener abastecidas las bibliotecas y las bibliotecas de las instituciones, los laboratorios, los reactivos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el mantenimiento adecuado de las instituciones de educación superior, de las universidades que hacen investigación, digamos, requiere un presupuesto creciente, ¿no? Y no es que yo esté en contra de las becas, ni mucho menos, nada más estoy diciendo es quizás un factor que hay que poner en la balanza. Si queremos gratuidad o becas focalizadas a los estudiantes que las necesitan. Las dos cosas a la vez, que sería lo deseable, pues requieren una intervención financiera de una escala que no hemos visto para alcanzar los niveles de excelencia, los niveles de cobertura, los niveles de integración del sistema, etcétera. Ese es el factor, digamos, a discusión, y ese está realmente en la preocupación actual de las plataformas. Porque estando en el escenario de las plataformas, estamos en un escenario de prometer no empobrece, pero bueno, a ver cómo se le va a hacer para llevar a la realidad esas propuestas. Para terminar, sin duda, la Ley General de Educación Superior ha creado una plataforma que de continuar podría llevarnos a un mejor lugar, digamos, ¿no? Por primera vez contamos ya con un mecanismo regulatorio general que establece reglas de juego y que ha alimentado nuevas posibilidades para la política de educación superior. Hay muchos retos, les estoy diciendo, quizás el reto clave es de carácter financiero. Obviamente no es el único, pero lo que es interesante de la coyuntura actual es que hay la oportunidad a través del diseño de una nueva generación de políticas de educación superior de cumplir con las expectativas que se tienen al respecto. Pues con eso terminaría la presentación, Connie, y quedo a la disposición de preguntas. En fin, tengo hasta las 11:30 solamente. Muchísimas gracias, doctor. Verdaderamente muy interesante su exposición. Pues nos deja una tarea grande para poder sortear estos retos que ha mencionado de la mejor manera posible. Hay 3 comentarios, preguntas, si gusta, se los leo y ya usted me dice si continuamos de esta manera. La primera dice, la gratuidad en sí para las instituciones de educación superior ha sido un gran reto de superar. Y además, si los recursos que se distribuyen a las instituciones no son iguales para cada una de ellas, ¿qué podemos hacer? Esa es la primera. La segunda dice, me parece que uno de los temas que se deberían atender por parte del Estado para poder realmente ofrecer gratuidad y responder a la obligatoriedad del derecho es el financiamiento. ¿Qué podemos esperar del Estado en razón de lo que se señala en los artículos sobre la función de la disponibilidad presupuestal del Estado? Bueno, esto lo contesto rápidamente.
este, las decisiones financieras son decisiones de naturaleza política. Es decir, todo gobierno, y más un gobierno entrante, decide en qué quiere invertir, ¿no? Y decide las prioridades de inversión. Llegar a la gratuidad es perfectamente posible. Hoy la gratuidad estaría costando aproximadamente entre 13 y 14 mil millones de pesos al año. Eso. Con eso sería suficiente para que ninguna de las instituciones públicas de educación superior tuviera que cobrar inscripción y colegiatura. Piensen en esa cantidad. Es igual a lo que cuestan las becas de educación superior. No estoy diciendo que haya que decidir entre una o entre otra, ¿no? Hay que buscar, me parece a mí, un equilibrio. La propuesta, estamos en la actualidad en torno a un poco más de 500,000 becas. Un poco más. Y hay propuestas de campaña de llegar a 1 millón de becas. Quizás se pudiera tener un equilibrio de mejor mantener más o menos el número de becas en torno a 500,000 que alcanza para los primeros completos, para los primeros 4 deciles de ingresos, ¿no? Y tiene sentido porque son los más vulnerables, y contar con recursos adicionales para establecer la gratuidad. Ese sería un mecanismo. Otro mecanismo, que a mí es el que más me gustaría, es que pusieran las becas en la Secretaría de Bienestar, como están las de jóvenes haciendo futuro. Esas becas se administran a través de la Secretaría de Bienestar y no de la Secretaría de Educación. Y si se liberan las becas del presupuesto de educación superior, se hace gratuita mañana la educación superior. Es de ese tamaño. Por eso les digo, son decisiones. Los estados pueden también establecer fórmulas de gratuidad, ¿no? Patrocinando las becas, patrocinando la gratuidad con fondos complementarios en el estado correspondiente. Alguna vez se hizo en Michoacán, no duró mucho, pero sí se tuvo que hacer porque cambió la constitución de Michoacán, establecieron la gratuidad y entonces le tuvieron que pagar a la Nicolaita lo que dejaba de recibir por inscripción y colegiatura. Les cuento que ya hay centenares de amparos de estudiantes que reclaman el no cobro de cuotas, porque la Constitución dice que la educación superior es gratuita, ¿no? Entonces se amparan, generalmente ganan amparos. Todavía no hemos llegado a la escena de los amparos de aplicación general. Es decir, que el amparo beneficia al estudiante que lo ponen, pero no a todos los demás, ¿no? El estudiante que se ampara a lo mejor recibe el beneficio del amparo cuando ya está como en el sexto semestre o séptimo semestre. Digo, esa es la verdad. Pero está haciendo fricción el sistema para que la gratuidad sea una realidad, ¿no? Desde luego las instituciones se quejan, es según las circunstancias. Las del norte del país simplemente no podrían vivir sin lo que cobran de cuotas y colegiaturas. Y no me refiero solo a las autónomas, que son las que están en mejores condiciones en comparación, pero las sedes de las pedagógicas, por ejemplo, las pedagógicas descentralizadas, prácticamente no reciben recursos de la federación y son la última prioridad en el estado correspondiente. Primero le dan a la autónoma, porque hace más ruido, y en último lugar a las normales y a las pedagógicas, ¿no? Por efectos, por situaciones políticas, no de política educativa, ¿no? O sea que Entonces, todo esto estaría sujeto al diálogo, al convencimiento político del próximo gobierno de por un lado, decidir. y de los gobiernos y los congresos estatales, ¿no? Le pongo un ejemplo, se acaba de, ahora sí que de noticia de último minuto, se aprobó en el estado de Jalisco que el estado debe contribuir con una proporción del gasto estatal, ¿no?
para la educación superior, ¿no? Ya como una obligación del Estado. Algunas entidades, por ejemplo, Sonora o Sinaloa, tienen impuestos estatales para educación superior. Es la mejor solución, ¿no? Quién sabe, hay que ver, porque cobrar impuestos siempre tiene sus riesgos, ¿no? Hacer sistemas de beca concurrentes con fondos de la federación, fondos de los estados, a través del gasto que llega de la federación, de los recursos que llegan de la federación. Y concurrencia privada a través de estímulos fiscales también es posible, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es el Una mejor diseño alternativa. y las alternativas. Lo que quiero decir, las alternativas hay, ¿no? Decisiones políticas, eso es lo que está en juego y lo que vamos a ver en qué resulta. Desde las campañas, ya saben, las apuestas son grandiosas, ¿no? Becas para todo el mundo. Vamos a hacer prioridad la educación superior y etcétera, pero prioridades, presupuesto, y eso hay que observarlo como se hace. Pues Doctor eso, Rodríguez, bueno, ha sido muy interesante, de verdad, esta sesión para nosotros. Hemos estado preocupados también frente a los cambios que se avecinan claro, y nos deja mucho que pensar, mucho trabajo a realizar también ahora que hemos asumido la nueva administración, la nueva rectoría, nuestra rectora ahora mujer, la doctora Viridiana. Está muy al tanto de todos estos procesos y de todos estos señalamientos. Y creo que aquí de lo que se trata es de que toda la comunidad universitaria esté convencida de que hay que seguir luchando por ello, porque no podemos perder este carácter autónomo que tenemos. de acuerdo. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a los presentes, presentes o virtuales, perdón. Y ustedes van a tener también una elección muy interesante que no está predefinida. Así es que ahí hay un espacio de oportunidad. Y eso es todo de mi parte.